Hola, apasionada. Hoy tenemos una conversación con Marta León, que es ingeniera química especializada en alimentación y salud hormonal femenina. Pero te digo que más allá de los títulos, a Marta le apasionan dos cosas: la comida y escribir. Y doy fe de ello porque hablar de comida con Marta es curiosear y aprender sobre las propiedades de los alimentos. Es inventar recetas, es oler, escuchar y saborear con la curiosidad de una niña que creció en una granja. Así que hoy, apasionada, te propongo que te prepares una bebida rica y que te unas a esta charla. Bienvenida. Así que Marta León, bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Encantada de asomarme a este rinconcito, oye, tan rico. Claro, es que se trata de eso, de que disfrutemos de esta conversación, porque creo que lo bonito aquí, más que entregar más contenido y hablar, pues eso, desde tu especialidad, que es la nutrición, las hormonas, que está muy guay y que tienes una cantidad de contenido en tu web brutal, que yo la dejaré por aquí y todo, pero creo que se trata más de crear una conversación alrededor de temas que puedan interesarnos y también hacer partícipe a la persona o a las personas que lo estén escuchando, porque a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, Marta, que cuando yo escucho podcast me pongo a hablar con la gente que está haciendo el podcast. ¿Sabes? Eso lo hacía mi abuela, bueno, no con los podcasts exactamente, pero sí cuando escuchaba, pues yo que sé, a veces una entrevista La o radio, algo, ¿sabes? Esta tarde de radio, que el podcast es como la radio de ahora, ¿no? claro. Sigue habiendo radio, pero bueno, pues el podcast es otro formato de radio, ¿no? Y yo recuerdo de pequeña mi abuela, pues que a veces la escuchaba contestando, ¿sabes? O como afirmando, o como, ¿no? Es como, y Sí, bueno, sí. en ese... y bueno, esto es muy interesante, ¿no? Conseguir, fíjate, ¿no? Desde un programa, pues será aquella época de radio, ¿no? Pero conseguir que el oyente, la oyente, quien está al otro lado, se sienta partícipe y ya está, ¿no? Opine, pues es como, ojo, pues esto es genial, ¿no? Yo también a veces me descubro haciéndolo un poco, ¿eh? Pero sí, esto es genial, la verdad. Claro, porque la magia para mí es que, claro, yo soy una apasionada de la radio desde muy pequeñita y creo que una de las de la magia de la comunicación a través de la radio ha sido el generar esta empatía, ¿no? El generar se rompe la barrera, o sea, se rompe ese filtro y a la que conectas con la persona que está haciendo la entrevista o que está charlando, ¿qué tal? Ahí se crea un vínculo y creo que ahora y siempre es importante generar ese tipo de vínculos entre los seres humanos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y los vínculos también que surgen a través de las historias, ¿no? Es como en el fondo Total. somos grandes escuchadoras de historias y cuando alguien, o sea, una voz, ¿no? Que se Ujú. oye al otro lado, cuenta una historia, ¿no? Entonces Total. también usamos los filtros del físico, de cómo Mm, será, de qué es lo que hay de fondo, ¿no? Todas estas cosas que nos distraen, ¿no? ujú. Em, pues si lleva lo habéis pintado de rojo, no tiene pelo corto, no. Bueno, pues todas esas cosas que nos Sí, distraen sí. de una historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de podcast o de radio, pues es que ahí está la historia pura y dura, ¿no? Sin más distracción, que pues esto es precioso. Tú tienes una historia que a mí me gusta muchísimo porque además tienes una forma de narrar, aparte de que tienes una voz súper linda, pero tienes una forma de narrar las cosas como que apetece mucho escucharlas. Y como que incluso cuando estás en consulta, cuando cuentas las cosas, las cuentas como una historia. Entonces, háblame de tu granja. Mira, Que esa historia ya la conozco un poquito, pero es que me parece súper linda. sí, es verdad, y es cierto que no todo el mundo, no mucha gente lo sabe, a pesar de que yo lo tengo puesto en mi web, en mi bio, pues te cuento un poco, ¿no? Desde dónde empezó todo, muchas veces, ¿no? Te preguntan, ¿dónde empezó todo? Y claro, una pues cuenta su currículum o así, y yo pues siempre cuento que mi currículum empezó, o bueno, cuento más o menos así, en una granja. Yo me crié en una granja, siempre digo, me crié en una granja en el Mediterráneo, y esto suena como muy bonito, pero es verdad, ¿no? Es como vivimos en el Mediterráneo, yo me crié en una zona, ¿no? En el Mediterráneo, yo soy malagueña, y entonces yo me crié en una granja desde pequeña, en una granja pues de estas autosostenibles, me refiero, teníamos, no éramos granjeros al por mayor, ¿no? Sino, bueno, pues teníamos nuestra huertita, teníamos nuestras gallinas, teníamos nuestros árboles frutales, teníamos, bueno, pues una granjita para nosotros, ¿no? Con cositas para nosotros. Yo creo que menos pescado y menos típico arroz, pasta y estas cosas, todo en realidad, o bueno, quizá leche tampoco, ¿no? Porque no teníamos vacas, pero todo el resto, ¿no? Era de autoabastecimiento. Entonces, claro, ¡Qué imagínate, ¿no? maravilla! Una pasada, la verdad, porque claro, yo desde pequeña pues he recibido una enseñanza preciosa de contacto con la tierra, de irme con mi abuela a recoger patatas, ¿no? A la huerta, que estaba pues la huertecita, la casita y la huertecita, ¿no?
de, pues yo qué sé, ¿no? De coger los árboles frutales directamente, o sea, la fruta directamente del árbol frutal, de ir a, yo qué sé, a coger los huevos de las gallinas calentitos. De hecho, yo tenía mi gallina favorita. Yo recuerdo que tenía mi gallina favorita y mi hermana su gallina favorita. Pues otra gente tiene un perro y un gato, pues yo tenía una gallina, ¿no? Es como en una granja. Y entonces, ¿no? La mía era así una blanquita, la de mi hermana era otra de otro color. Bueno, y esto es muy bonito porque yo recuerdo que, claro, cuando yo iba al colegio y recuerdo que nos llevaban a la granja escuela, porque claro, la gente no tiene contacto con los animales, no tiene contacto con la naturaleza, no tiene contacto con la tierra, ¿no? Yo flipaba que la gente no sabía de dónde salían los huevos, de dónde salía la leche, de dónde salía... Hombre, yo la leche no tenía vacas ni ordeñaba, ¿eh? Pero me refiero a todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. A mí me parecía alucinante, claro, éramos muy pequeños, ¿no? Evidentemente, cuando uno sabe toda esa cosa es muy pequeña. Pero claro, digo, pero ¿cómo no? Claro, y te das cuenta de las diferentes realidades y de lo que enriquece, ¿no? El poder estar en contacto con la naturaleza, poder conocer esto. Y claro, esto en mi vida marcó pues un hito importante, ¿no? Porque el haberme criado así también me hizo a mí personalmente, bueno, pues tener una relación con la comida o con los alimentos, mejor dicho, diferente, ¿no? El poder haber tenido estos tomates maravillosos, ¿no? Yo que sé, que se ven las películas estas de Tom Sawyer o en las series, ¿no? En el libro este de Tom Sawyer o en las películas estas de Ana de las Tejas Verdes y cosas de estas, pues yo era un poco así, ¿no? Con mis trenzas, mi peto vaquero y me subía al árbol, ¿no? Hacía un poco esta cosa de pequeña. Qué linda. Oye, pero es verdad que marca muchísimo la forma como nos relacionamos con la alimentación y eh, la infancia es base, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es decir, desde tu experiencia personal, pero también con la cantidad de gente que conoces a lo largo de toda tu carrera profesional, ¿qué nos pasa al ser cuando somos pequeños? ¿Qué nos pasa con el alimento, con la comida? ¿Y cómo lo trasladamos eso cuando somos allá adultas? Pues fíjate, esto es Porque muy hay un interesante. movidón, con el tema de la alimentación. Sí, esto es muy interesante porque, bueno, de hecho ya hay muchas autoras y esto ya empieza a nombrarse, ¿no? Más o a investigarse más y esto es muy interesante, pero claro, el alimento es calmante. Es calmante emocional. Y es calmante emocional desde que de pequeños lloramos y nuestra madre nos enchufa la teta o nos enchufa un biberón. Pues así, ¿no? Es como pues esto, pues yo qué sé, ¿no? Quien tiene un bebé pequeño lo sabe perfectamente porque a veces es la manera más sencilla, más rápida, más práctica también, porque sostener el llanto es difícil y a veces, oye, pues la criatura se calma, ¿no? Y también el pecho no es solamente comida, sino también es abrazos, son muchas cosas, ¿no? Pero claro, la disociación de alimento, cuando estamos hablando de lactancia, ¿no? Luego en lactancia artificial o digamos o biberón, por decirlo así, también puede haber perfectamente este símil, ¿eh? Pero cuando hablamos de lactancia, cuando hablamos del pecho materno, ¿no? Pues también estamos hablando del abrazo, del amor, del cobijo de la madre, ¿no? Y entonces es muy fácil que aquí se fusionen, ¿no? Esta sensación de sacio mi hambre, ¿no? Sacio mi hambre, pero también sacio ese vacío que siento porque quiero a mamá o porque me ha pasado algo que me está generando un desasosiego, sea dolor, sea miedo, porque no también pues cuando somos pequeños tenemos miedo Exacto. a pues, cosas. Es que a veces los bebés hasta las sensaciones, ¿no? Más extrañas, porque claro, vienen del útero materno, donde hay pues 37 grados, donde estamos acogiditos, donde nunca tenemos hambre, nunca tenemos frío, ¿no? Y de repente pasar frío pues nos conecta con un miedo, estar bajo la oscuridad pues nos conecta con un miedo, ¿no? Todo esto cuando somos muy, muy pequeños queda ahí impreso, ¿no? en el cerebro. ¿No? Y claro, y muchas veces el pecho materno, la leche materna, nos saca de esa situación. Ya. Claro, es curioso porque luego todo esto, pues en el fondo se ha quedado en la capa primera de la cebolla, ¿no? Luego vamos construyendo y somos complejos, ¿no? Y la capa de la cebolla va haciéndose más grande. Pero en ese núcleo, ¿no? Digamos que ahí quedó esa información encapsulada. Entonces, claro, si yo tengo una situación en la que el cobijo, por las circunstancias que sean, ¿no? En la que el cobijo, ese cariño, esa relación con la madre, esa relación con quien me protege, se ha visto alterada,
es posible que esa unión que hacemos, ¿no?, al principio de alimento, de saciedad, de nutrición, con esa sensación también de nutrir el alma, nutrir el corazón, ¿no?, o sentirme cobijado, sentirme querido, pues también hay ahí una ruptura, ¿no? Y es curioso porque una de las cosas que se ha observado es que muchas mujeres con trastorno de la conducta alimentaria, cuando empieza, digo muchas mujeres porque esto no se puede generalizar nunca un 100%, obviamente, ¿no? Cada uno tiene su Claro. historia, pero se ha observado que hay un porcentaje muy elevado de conflicto con la madre o conflicto con los progenitores, ¿no? Digamos, con quien me protege, con quien, ¿no?, quien me debe proteger. No necesariamente tiene que venir una historia de maltrato detrás, pero bueno, a veces sí que son No, historias difíciles, historias complicadas, ¿no? Donde la persona pues, no ha sentido ese cobijo, ese cariño y esa necesidad, ¿no?, de protección. Entonces es curioso que, como decía, ¿no?, en esa semilla que se establece en el centro, ¿no?, y que está relacionada con nutrirnos y con llenar ese vacío, ¿no? No sí, solamente al vacío. final estamos hablando también de relacionar el alimento con el amor, Claro, con el exactamente. cariño. Claro, exactamente. Y esto, pues eso, ¿no? Claro, a veces, pues esto me puede llevar a que cuando tengo una situación difícil, yo a mí misma me doy una recompensa, Ya. ¿no? Esto, por ejemplo, en la consulta lo vemos mucho, ¿no? Es como si yo he hecho algo que me ha costado, ¿qué tal? Merezco una recompensa. Si paso por una situación complicada, pues me tomo un poquito de chocolate porque el chocolate es lo más claro, ¿no? El chocolate me lleva, ¿no?, me saca de esa situación. Fíjate qué curioso que yo, bueno, hace unos años estuve trabajando en formaciones de doulas, ¿no? Bueno, formaba parte del equipo eh, ¿no?, que organiza y estuve durante unos años, ¿no?, trabajando en esto. Y era curioso porque cuando íbamos a trabajar un tema difícil, bueno, pues yo qué sé, ¿no?, de relación con la madre, de tal, Ujú. siempre después ya lo organizábamos de manera que en la merienda o en la pausa hubiera chocolate para todas, porque sabíamos que se iba a necesitar. Fíjate qué Sí, curioso, ¿eh? sí, de hecho eso también sucede cuando se trabaja la niña interna, cuando se trabajan todo lo que son las heridas que tenemos a nivel emocional y relacionadas con el amor, ahí también hay esa compulsión, porque al fin y al cabo lo que buscamos siempre es esa parte de recompensa, pero porque realmente la sensación de dolor o de vacío o el movimiento emocional que se genera internamente es muy potente. Entonces el alimento, claro, es que uno de los primeros alimentos de los que nos nutrimos es del amor, es del cariño. O sea, un bebé necesita de ese calor y de ese contacto. Luego viene obviamente la parte del alimento. Y la forma también como vemos que se alimentan en casa o se come en casa, también influye en nuestra manera de relacionarnos con la comida. Mm, Totalmente. Es que fíjate que el primer alimento que recibimos, ¿no?, que es bueno, el primero es este calostro, pero duró muy poquito, ¿no? Es como que enseguida ya se Sí, acaba, ya pasamos a la leche, ¿no? El calostro es más como el probiótico inicial, ¿no? Son como las enzimas digestivas eso me iniciales, ¿no? encanta. Sí, sí, que prepara, y es verdad, ¿eh?, por eso es tan importante para, que los bebés, o sea, para los bebés que tomen calostro. Luego pueden tomar leche materna o leche de fórmula, pero el calostro es tan importante, ¿no? Crea como esa capa que va a Mm. ayudar a que luego de por vida podamos digerir bien y podamos tener una buena salud, ¿no?, a nivel de microbiota y tal. O sea, el calostro es como lo más, es el oro, ¿no? Primero. Pero fíjate que quitando esta parte, ¿no?, de calostro que decíamos que era el probiótico, Em, el primer alimento que recibimos, ¿no?, la leche materna o la leche de fórmula, es especialmente dulce, es una leche especialmente dulce. Entonces es como, Mm. el amor es dulce. Y nosotras relacionamos el dulce con la recompensa, o sea, el dulce nos llena el corazón y nos llena el alma, ¿no? Luego se ha visto que, claro, también el dulce es verdad que activa ciertas zonas del cerebro que nos dan placer. Porque claro, estar abrazados, o sea, que nuestra mamá nos abrace nos da mucho placer. O sea, es que vamos a Ujú. activar zonas muy similares, ¿no? Entonces, claro, es curioso cómo, bueno, pues luego a través de la comida a veces podemos, bueno, pues recibir este amorcito, así como entre comillas, ¿no? Lo pongo, porque muchas veces, ¿no? Esto sé que se decía, el chocolate es el sustitutivo del sexo. Bueno, no sé si del sexo, pero del amor sí, porque nos activa estos canales del placer que también son Mm. importantes, ¿no? Eran importantes en nuestro desarrollo como bebés, ¿no?, nuestro desarrollo neurológico como pequeños, Ujú. pero también ahora, ¿no?, para transitar a veces situaciones que son más complicadas. Y aparte, ¿tú no tienes la sensación de que
no sé si es por nuestro contexto actual o por la zona del mundo en la que vivimos, pero como que nos vamos a los extremos relacionados con el placer. Es decir, o buscamos, nos polarizamos mucho, o buscamos mucho la recompensa, o nos reprimimos o nos coartamos muchísimo el placer, no nos permitimos disfrutar. Entonces yo veo que vamos mucho como a esos dos canales, y ya no hablo solamente de la alimentación, ¿eh? Me refiero en general, o entramos mucho en el sacrificio, en no permitirme, o en ir a saco y ya es como nos vamos a un área totalmente desorbitada, ¿no? Y al exceso. Mm. Sí, totalmente. Esto es que es cierto que vivimos en, bueno, como en una época, ¿no? En la que pasamos, efectivamente, está todo como muy polarizado. Yo también tengo esta sensación, pero en muchas Sí, cosas. Es vale. como, están polarizadas a veces las opiniones, están polarizados los puntos de vista, están polarizadas las decisiones que tomamos, ¿no? A veces es como, el mundo está lleno de matices y dentro de nuestro propio comportamiento y la vida, ¿no? Tiene como millones de matices, ¿no? Y a veces es verdad que nos vamos como a un extremo y al otro. No sé si es porque lo necesitamos para encontrar los límites y a partir de ahí ya poder, ¿no? Es como, Ubicarnos. por ahí ya me reubico, no lo sé. Pero sí que es verdad que nos pasa mucho esto, ¿no? Que nos cuesta conectar con el placer, o bien porque tenemos esta sensación de que si sentimos placer, en el fondo hay algo que va, de repente nos lo va, ¿no? Yo qué sé, de repente va a desaparecer o se nos va a quitar y el duelo por Es perder va a verdad. ser más difícil El duelo o la que culpa. la culpa, exactamente, Sí, sí, exactamente. sí. Va a ser más difícil yo qué sé, ¿no? Que darme dosis pequeñitas, porque así de alguna manera me voy preparando para no sufrir tanto grande en la caída, ¿no? Ujú. Em, o bien que nos pasa al contrario, que es como que tenemos tanto miedo a sufrir que obvio, ¿no? Es como que yo solamente quiero vivir el placer, solo quiero vivir el placer, ¿no? Y no quiero ver otra, no quiero ver más allá, ¿no? Esto es curioso y al final también tiene mucho que ver con la historia personal de cada una, ¿no? De cada uno. Totalmente. Sí. Y sí, y con cómo, bueno, con cómo vamos abordando un poco esto, ¿no? La tolerancia en general que tenemos, ¿no? Pues yo que sé, a las dificultades, al sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es, más allá de lo que sea difícil o no difícil, cuando llevamos, yo que sé, cualquier situación, ¿no? Cualquier historia en el sufrimiento, o sea, con sufrimiento, esto es difícil de abordar. Y claro, en definitiva, esto al final nos lleva, yo es que muchas veces simplifico, ¿no? Me voy muy al centro, centro, centro para intentar entender las cosas en mí o en mis pacientes o en general. Y digo, al final se trata de cómo procesamos desde la bioquímica, cómo procesamos esas situaciones. Las personas, y una cosa que he estado aprendiendo o que voy aprendiendo a lo largo de los años es que las personas que mayor tolerancia tienen pues yo qué sé, ¿no? A las situaciones difíciles, ¿no? Muchas veces se dice, estas personas que tienen espalda grande, ¿no? Y que pueden cargar con Sí. cosas. Eso no quiere decir que se merezca cargar con todo el peso del mundo, pero bueno, que tienen tolerancia, ¿no? Digamos, para cargar con cosas. Al final son personas que metabolizan mejor todas las sustancias estas que producimos cuando estamos en una situación de ansiedad, en una situación de sufrimiento, cuando tenemos altas dosis de estrés. Todo esto se traduce en sustancias químicas que si se pasan mucho tiempo en el sistema a veces pueden ser hasta destructivas, destructoras del Ya. tejido, o sea, dejan huella en el ADN, ¿no? El otro día leía un artículo que hablaba sobre, por ejemplo, cómo las guerras o cómo las situaciones de estrés intenso vividas durante mucho tiempo deja huella en el ADN, o sea, es capaz de cambiar nuestro ADN, fíjate, ¿no? Hasta qué punto. Sí, sí. Y, entonces, sí, dime, dime. No, que hoy justo, es que me pareció súper interesante porque hoy justo he visto en Instagram un post de Nazaret Castellanos donde Ujú. hablaba del impacto en la epigenética, el impacto de las guerras en las futuras generaciones. Y cómo Exactamente. eso genera también al revés, no genera tanta resiliencia, sino una gestión del sufrimiento peor. Exactamente, exactamente, porque fíjate, ¿no? Como que todo, ¿no? Va cambiando Ujú. en nuestro ADN. Entonces, claro, yo lo que observo es que las personas que tienen más tolerancia son personas que gestionan mejor, ¿no? Esos cambios, esas subidas y bajadas, digamos, o sí, esas sustancias, digamos, que se producen en esas situaciones. Entonces es muy curioso, ¿no? También, claro, evidentemente aquí pues cuenta mucho nuestra historia, donde
porque bueno, esto con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En concreto, si vamos a dramas o a este tipo de, ¿no? de sustancias segregadas de forma muy intensa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial sí que salieron muchos estudios sobre el tema, ¿no? Y la huella que deja, ¿no? A nivel emocional. Pero no tenemos que irnos a casos tan lejanos, porque quizá aquí no nos identificamos, pero sí a situaciones de alto, o sea, de estrés de alto impacto, de pérdidas de figuras paternas en nuestra infancia, todo esto nos deja una huella. Situaciones de maltrato, todo esto nos deja una huella, ¿no? Entonces hay personas que esta huella les genera dificultades para poder tolerar mejor ciertas sustancias en el futuro, ¿no? Que es a lo que iba, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a que soy más sensible, ¿no? A poder, bueno, pues eso, ¿no? Como a poder eliminar de mi cuerpo esas sustancias, por lo tanto, esas sustancias cuando están en mi cuerpo generan más daño. Entonces, claro que soy poco tolerante al sufrimiento, claro que intento... No, o sea, claro que estoy desconfiada cuando llega una situación muy placentera, o sea, es que es muy curioso, ¿eh? Y no lo digo desde la víctima, sino como observadora o como científica, no sé si ponerme el este de científica, pero bueno, como mínimo curiosa, ¿no? Por lo que sucede a nivel interno cuando hay una situación externa, ¿no? Entonces, esto es muy curioso. A mí me ayuda mucho preguntarme, cuando paso por una situación complicada, súper interesante esto. sí, me ayuda mucho preguntarme por lo que estará pasando en mi cuerpo y por qué esto me está costando más de eliminarlo, de sacarlo de mi sistema, que esto otro, ¿no? Y claro, yo como pues tengo mi bagaje de química, digamos, pues me lo traduzco ahí, pero luego seguramente una psicóloga se lo traduce a, pues yo qué sé, no, a otro campo. Cada uno al final no tiene su perspectiva. Pero yo sí que invito a todas las que nos escuchan, ¿no? Cuando pasan por una situación, pues yo qué sé, ¿no? Esto que hemos dicho de la alimentación, ¿no? De recompensa o castigo, porque también nos castigamos, ¿eh? ¿No? Entonces a veces... Totalmente. He hecho esto, pues ahora me siento culpable y me castigo, ¿no? Bueno, pensar, ¿no? O reflexionar un poco, así como con mirada curiosa, de niña curiosa, ¿no? Que somos un poco todas, qué es lo que puede estar pasando en mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué se repite esto? ¿Por qué esto va acompañado de sufrimiento? ¿Por qué esto va acompañado de culpa? ¿Por qué esto me trastoca además y esto otro? Pues es como que entra y fin, y sale, ¿no? O sea, no me afecta demasiado, ¿no? Porque al final esto todo se traduce, yo siempre digo, todo esto se traduce también en sustancias que podemos eliminar más fáciles o que no se nos atascan, ¿no? Claro, y además aquí es muy interesante porque es ver que todo está conectado, que no va una cosa separada de la otra, que las experiencias que podemos tener a nivel vital obviamente también van a afectar a nuestra bioquímica y entender también a la inversa, ¿no? De que en función de cómo drenemos o cómo gestionemos eso, eso también va a estar impactando. Más que utilizar la palabra afectar, me gusta más impactar, pero como también impacta en nuestra realidad, ¿no? O en nuestra percepción de la realidad, porque también la bioquímica influye mucho en cómo percibimos, es decir, cómo percibimos realmente, porque no es lo mismo tener una microbiota equilibradica, eso yo lo sé por experiencia propia, es verdad, no es lo mismo eso. Tu percepción cambia, es que es brutal, Marta. Es que es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. O sea, aquí tengo que decir, esto es muy fuerte, tía. Totalmente. Es que esto es muy interesante y sobre esto sabemos muy poquito y afortunadamente cada vez se investiga más y cada vez aprenderemos más, espero. Yo al menos me voy a encargar de todo lo que salga, intentar leerlo, porque esto me interesa mucho y bueno, ya lo iré compartiendo lo que pueda. Pero sí que es verdad, una de las cosas que se ha visto, fíjate, y esto es una pasada. El caso de las cándidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos sobrecrecimiento de cándidas, que hasta las cándidas seguro que todas las conocemos, ¿no? Ay, my friend. Cuando tenemos sobrecrecimiento de cándidas, ¿no? Que la cándida yo siempre digo nace en el intestino o vive en el intestino, pero a veces sobrecrece y entonces ya se extiende por toda parte donde puede. Bueno, pues la cándida, una de las cosas que hace es que se asocia con otras bacterias, ¿no? Con otras bacterias, con virus, con levadura, bueno, es que ni se sabe, ¿no? Con otras cosas. Yo siempre digo, es un poco líder sindical, ¿no? Es como que siempre hace piña por otros, ¿no? Y bueno, y es como lo hace para sobrevivir, para mantener el gremio, ¿no? Para sobrevivir ella. Yo lo explico un poco así, pero esto... Se tiene muy bien, Marta. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues para defenderse de su patriarcado, que digamos ella como el otro sistema. No voy a ver a mis cándidas nunca más igual, ¿eh? Pero es que así lo entendemos, porque digo, si no es muy difícil, aquí te vas venga, a... Venga, sigue, perdona. Líder sindical.
Claro, para defenderse de su patriarcado, que es el resto de microbiota, pues todos estos lactobacilos, bifidobacterias que mantienen el equilibrio y que ese equilibrio no la implica a ella, me refiero, la implica a ella calladita y en Vale. su rinconcito y no pues venida más, ¿no? Que es como está a lo mejor ahora. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues una de las cosas que hace, aparte de agruparse y de protegerse en comunidad, digamos, Ujú. es que es capaz de producir ciertas sustancias, o sea, ella fabrica ciertas sustancias tóxicas, o sea, neurotóxicas que viajan hasta el cerebro, que cambian, fíjate qué pasada, porque cambian o sea, alteran nuestro apetito y cambian las decisiones, son capaces de cambiar las decisiones que Es muy tomamos hacia fuerte. me apetece este alimento, me apetece este otro. Curiosamente, me llevan a que a nivel comportamental a que me apetezcan cosas que perpetúan su estado. Entonces, claro, esto es muy complicado, fíjate, ¿no? Qué curioso cómo son capaces de cambiarme. Por eso decimos que una microbiota desestabilizada o desbalanceada, he puesto el ejemplo de la cándida, pero esto me vale con cualquier otra, Sí, ¿eh? sí. Me lleva a comportamientos, por ejemplo, de mayor irascibilidad, porque a lo mejor yo necesito mantener unos niveles de cortisol determinados, un pH determinado para que estas bacterias vivan contentas, ¿no? Entonces, un estado de irascibilidad, un estado a veces de cansancio, de letargo, de apagamiento, ¿no? Un Tal cual. estado, claro, en el que me apetezcan cosas, pues dulces, me apetezcan ciertas harinas refinadas, o sea, cosas que a ellas las van a alimentar. O sea, es como muy curioso porque, bueno, pues nosotros pensamos que a nivel mental y a nivel emocional, o sea, somos una y el cuerpo, o sea, no, yo siempre digo, la distancia entre el cerebro y el cuerpo es eterna, ¿no? Y nosotras somos de una manera o pensamos que somos de una manera y luego nuestro cuerpo va haciendo cosas, hace su digestión, hace su respiración, menstruamos y es como, no, 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 amigas, aquí está todo relacionado y lo que hay abajo domina lo de arriba y lo que hay arriba domina. Totalmente. Y es una pasada, porque claro, cuando vamos viendo qué cosas más implica, ¿no? qué implicaciones, ¿no? Hay envueltas, ¿no? En un proceso o en otro, vamos viendo lo compleja que es la ecuación y lo interesantísimo y lo espectacular que es el cuerpo, ¿no? Haciendo como ese encaje entre, bueno, pues entre todas las casuísticas que son nuestra vida. Jo, es que a mí me ayudó un montón entender cuando tú me lo explicaste y también he estado hablándolo con Gemma Ortez, por ejemplo. eh, pero a mí me explotó la cabeza la primera vez que leí, esto fue cuando estaba en Alemania, que leí un libro, ¿tú te suena uno que se llama, seguro, La digestión es la cuestión? Sí, sí, sí. Ese Bueno, libro, de pues hecho, es recomendable para todas las que están oyendo, ¿eh? Este libro totalmente, es chulísimo. totalmente. Pues a mí toda esta historia, entender precisamente el impacto que tenía, en mi caso, la candidiasis intestinal, en todos mis estados emocionales, sobre todo, pero sobre todo más que estados emocionales, energéticos. Totalmente. Es decir, no, no, o sea, que es que esto puede estar afectándome a nivel de que por eso estoy tan cansada y da lo mismo las horas que duerma y da lo mismo, o sea, es que aquí hay un factor que no estoy teniendo en cuenta. A mí me liberó muchísimo, ¿eh? O sea, al contrario de sentir, de decir, madre meua, qué complicación, pensé, hostia, mira, ya sé qué está pasando, al menos le puedo poner nombre a este tema. Y luego lo que tú me explicaste, que ya me explotó del todo la cabeza, que es que, porque esto es súper interesante, y es también cómo eso afecta a nivel neuronal y a nivel hormonal. Es decir, ese diálogo también como en dos direcciones entre hormonas, neuronas, hormonas y microbiota de por el medio. Es Total. brutal. Total, es que es una pasada, porque luego, claro, las hormonas se hacen también de las suyas, porque bueno, pues al final Claro, están tomamos. ahí en plan, hola, nosotros tenemos otro colectivo, colegas. Estamos Claro, aquí. claro, y claro, no es lo mismo, pues yo qué sé, cuando una está embarazada con el cóctel hormonal que implica el embarazo, no es lo mismo Claro. cuando una está en una fase del ciclo del otro, y tampoco es lo mismo cuando estamos haciendo transición al climaterio. Entonces es como aquí la realidad hormonal va cambiando en función del momento vital, ¿no? En el que me encuentre. Y esto es una pasada, porque luego, por ejemplo, a nivel de microbiota, o sea, cómo sean esos ingredientes o la cantidad de ingredientes, digamos, ¿no? Hormonales que entren en juego, pues a veces los estrógenos están más arriba, otras veces están más abajo, ¿no? Etcétera, determina incluso, y esto lo cuento yo en el libro de alimentación y salud femenina,
cambia la concentración, o sea, cambia la composición de nuestra microbiota. A mí me gusta decir que es como si hiciéramos el cambio de guardia en Buckingham Palace, ¿no? Imagínate que las hormonas hacen como de la guardia, ¿no? Bueno, las hormonas. Podríamos decir que son como, o sea, que la microbiota hace como de la guardia, ¿no? Pero la microbiota tiene esta parte, ¿no? de protectora inmunológica, Sí, ¿no? Y sí. las hormonas son las directoras que deciden que el cambio de guardia se va a hacer a las 5 de la tarde, ¿no? Y luego se va a hacer hasta otra hora, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que en el cambio de guardia determinado por nuestras hormonas, es cuando baja un poquito la vigilancia y entonces, claro, si quieres robar las joyas de la corona, si quieres robar todo esto, entonces ahí es donde te metes. Entonces, claro, aquí entran, pues a veces, yo qué sé, pues estas bajadas inmunitarias, este herpes que me sale antes de Vale. la regla, de repente la cándida que tengo un repunte y yo pensaba que lo había solucionado, pues no lo he solucionado. Entonces, aquí se nos cuelan todos los intrusas y todos los intrusos, ¿no? que tenemos en el Vale. tema. Y esto es muy interesante porque, claro, es como, pues riza más el rizo todavía, ¿no? Y luego metemos al estrés, y luego metemos la alimentación, y luego metemos la hidratación, y ¡buf! Esto es no acabar. Totalmente. Precisamente algo que para mí ha sido esencial y que además recomiendo muchísimo, y por eso lo trabajo también en consulta, es trabajar mucho todo lo que, o sea, a través de todos los movimientos que activan el sistema nervioso parasimpático. O sea, trabajando a través del nervio vago, y siempre intentando ayudar, o sea, el proceso desde un estado mucho más calmado, porque realmente de esa manera conseguimos también beneficiar, si se está haciendo, por ejemplo, el tratamiento a nivel de alimentación o de suplementación, precisamente para equilibrarla y para ayudar a la microbiota, acompañarlo de este tipo de trabajo. Porque es que si no, es como si estamos aplicando algo que estamos sanando, pero luego lo estamos bombardeando por otra banda, ¿no? Entonces, también el factor estrés que has dicho es esencial. Totalmente, es que además, fíjate, hay Mm. tantas cosas en nuestro cotidiano, en nuestro contexto, que activan ¿sabes? El simpático, que como no trabajemos el parasimpático, estamos absolutamente descompensadas. O sea, una persona con una vida normal está absolutamente descompensada, porque ya la Sí, sociedad es como el ritmo es de que vida. ya la sociedad está descompensada, Que Marta. nos lleva a descompensarnos, ¿no? De hecho, yo me Claro. acuerdo hablando con una, bueno, pues con una colega que se dedica también a la salud femenina, me decía, es que el mundo es un lugar hostil para la salud femenina. Y me quedé como, digo, pues es que totalmente, es que más que analices cómo son nuestras vidas, oye, a no ser que vivamos en una vida idílica, cerca del bosque y hagamos nuestros baños de bosque y me bañe en el río, y que, oye, que hay gente que lo hace, ¿eh? Y esto es maravilloso. Y que mediten y que coman además orgánico y que, bueno, todo esto que sería estupendo, pero quiero decir, la mayoría de las personas no tenemos esta vida, ojalá, a veces hacemos a ratitos el fin de, ¿no? Haces una escapadita o descansas o duermes más o yo qué sé, o comes más rico porque tienes más tiempo, o sea, y hacemos un snack de cuidado parasimpático, pero el resto de la vida estamos a tope, a tope, a tope porque el ritmo frenético, ritmo urbano, ritmo que si los niños, el cole, las extraescolares, que si las vacaciones, que si el abuelo, que si la abuela, o sea, es que ¿no? Y luego también, claro, pues el contexto también nos lleva a vivir todo esto muy solas, ¿no? Es como nos Mm. falta tejido de red, ¿no? Que esto también tiene mucho que ver pues, con la vida urbana, ¿no? Esto que había antes, ¿no? Muy de pueblo, ¿no? De venga, el niño para acá, el niño para allá, ¿no? Y al final la madre podía encargarse de hacer otras cosas. Digo lo de la madre porque ya sabemos, ¿no? Que Mm. el trabajo femenino, ¿no? Es como, bueno, ya sabemos que recae, ¿no? Sobre todo el tema de los cuidados en las madres, ¿no? Desafortunadamente, sí. Entonces, claro, esto que antes de repartirse entre mujeres, esto pues ahora en una vida urbana donde muchas veces no vivimos lejos de nuestras madres, de nuestras familias, no estamos trabajando, no es como, bueno, Sí. pues la realidad tal y como la tenemos hace que sea más estresante todavía. Entonces, tenemos que buscar maneras, o sea, que mira, tú eres de estas personas que ayuda infinitamente a que podamos trabajar, que no hay tantos profesionales que lo hagan, que ayudarnos a trabajar justo esta parte, porque es que es vital, es que si no, de normal vamos en descompensación todo el rato. Solemos estar mucho más disociados de nosotros mismos y del cuerpo de lo que nos creemos. Y eso es una... Y bueno, y además es que es tan fácil entrar en esa especie de locura general que precisamente el cuerpo o sea, es la vía para precisamente intentar recuperar cierto centro, ¿no? Y volver a sentirnos más alineadas.
Y luego también, mira, fíjate que he estado hoy hablando también con Elia y ella también hablaba mucho de este simplificar, ¿no? Como has dicho tú, ir como un poquito más a quitar capas e ir más a esa parte esencial. Y siento que también vamos por ahí, ¿no? Que en lugar de estar poniéndonos más cargas, quizás se trataría de empezar a reflexionar y a ver qué no es tan importante, ¿no? A separar lo urgente de lo importante y qué es lo que realmente importa. Claro, porque además es que nos lo merecemos, ¿no? O sea, nos Sí, merecemos cuidarnos y nos merecemos estar bien. Entonces es muy responsable y muy maduro también el permitirnos simplificar cosas, o sea, el observar. No tanto desde, porque claro, es como muchas veces observamos y aquí es muy fácil entrar en la autovíctima, porque claro, te das cuenta de tantas cosas que haces que te machacas un poquillo más, ¿no? Pero bueno, ya está, es como eso, ya una vez una tal, salimos de ahí, ¿no? Y entonces ahí es como, venga, ya nos ponemos de manera proactiva a sí, simplificarnos, ¿no? A efectivamente darnos cuenta de que luego, si es que mira, a mí una cosa que me hace mucho reflexionar últimamente, bueno, desde hace un tiempo, es todos estos relatos que hay, ¿no? De las personas que se van, ¿no? De las personas cuando mueren o de las personas que sí, van sí, a la sí. muerte, cuando se dan Y de las cuenta experiencias cercanas a la muerte. de Sí, las sí. experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Es como Mm. cuando todas estas personas llegan a la misma conclusión y es que nos complicamos demasiado la vida y que luego lo importante, o sea, que no hay tantas cosas importantes y que al final lo importante es muy sencillo, ¿no? Entonces a mí esto, yo o sea, lo comparto abiertamente, pero me lo autodigo a mí misma, ¿no? O sea, que no pretendo dar una lección, esto es una lección para mí, Sí, ¿no? sí, eso son reflexiones tuyas. Sí, sí, porque yo muchas veces, ¿sabes? Pienso, jolín, pues sí que es verdad, ¿no? Que nos cargamos de tareas, nos cargamos de responsabilidades que no son tampoco tan necesarias ni son tan importantes. Nos cargamos de trabajo, Mm. hacemos mucho, ¿no? Como de estar hacia afuera en la responsabilidad que tenemos hacia los otros. Y a los otros me refiero a gente que tampoco le importa mucho o que tampoco le, ¿sabes? Que luego, ¿no? Y nos perdemos pues yo ese tiempo en familia, tiempo con nosotras mismas, tiempo en pareja, tiempo en la naturaleza. Es que es como lo del tiempo en la naturaleza, y esta es la madre, la madre tierra, ¿no? Es que esto nos lo perdemos, y esto lo digo, pero me lo digo a mí misma, ¿no? ¿Cuántas veces es como necesito escaparme a la naturaleza o sea, las pocas que me lo permito, porque tengo que, ¿no? Y es como, y al final a veces hay momentos, ¿no? En los que conectamos con esta conciencia de no, no, tenemos que dedicarnos un poquito de mimo y cuidarnos un poquito más. Y entonces dices, venga, va, y salimos de la Matrix, ¿no? Pero otras veces es muy difícil Sí, salir porque estás llena de compromisos que no son tan importantes y estás llena de cosas que no son tan importantes. Entonces, lo de simplificar es una tarea muy complicada, pero muy necesaria, porque además es como mm, decía antes, es que nos merecemos simplificar, porque nos merecemos estar bien, vivir una vida longeva y además a gusto y bien, ¿no? Entonces aquí, este ejercicio que es como una secreta que ya lo tiene controlado, ¿no? Y no, vuelves otra vez a caer en tu propia trampa, ¿no? Entonces esto es un ejercicio de por vida, ¿no? Lo de mm. simplificarnos es una cosa que tenemos que ir haciendo siempre. Y mira, estabas diciendo esto y me venía también el tema de la red, porque a veces lo que nos cuesta también es decir no, ¿no? Porque ese simplificar también implica renuncia o implica esos noes que a veces escuecen, ¿no? O que a veces nos cuestan. Pero qué bonito es en el momento en que podemos esto también compartirlo y también hacer partícipes o que otras personas también no solamente nos apoyen, sino también lo hagan, ¿no? Es decir, que qué bonito sería y qué bueno sería para todos que nos apoyáramos en este simplificar para, joder, pues para poder también vivir todos más en paz, porque buena falta nos hace. Claro, totalmente, totalmente. Pero claro, efectivamente, muchas veces, ¿no? Es como que tenemos que permitirle, ¿no? la oportunidad a otras personas también para que se den cuenta de esto, porque claro, a veces dices, claro, es que si, por ejemplo, ¿no? Una mujer tiene, yo pongo una mujer de ejemplo, ¿no? Tiene la manera de ser, bueno, pues así como muy protectora, porque es muy sensible ante las demandas de los otros o ante el dolor ajeno o Ujú. ante la
preocupación ajena, ¿no? Y tiene, como decíamos, esta espalda grande, ¿no? Bueno, pues que le hace que si se despista un poco se carga con más cosas de las que le toca, ¿no? Y luego, claro, todo eso pasa factura, obviamente, ¿no? Entonces, a veces el hacer el ejercicio, ¿no? De simplificar y el hacer el ejercicio de decir no cuando hay que decir no, que es súper complicado, también permite que la otra persona que quizás se apoya, ¿no? Mucho en nosotras, pues por las circunstancias que sean, no se trata de dejar a nadie tirado, evidentemente, pero todas sabemos que hay cosas que sí que podemos decir que no y no tienen una implicación de vida o muerte en el proceso. O sea, esto todas sabemos, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Es como que permitimos también que la otra persona se posicione y, hombre, quizás resuelva, quizás aprenda o quizás se apoye en otras personas y no siempre en mí. Y esto a mí me libera también, porque claro, muchas veces no hacemos cosas porque nos sentimos en esta responsabilidad que en realidad es autoimpuesta, ¿no? Porque yo que sé, hay responsabilidades muy claras, que cuando estamos hablando de un bebé muy pequeñito, que su vida depende de ti, quiero decir, si tú no lo alimentas, pues no, el pobre no puede alimentarse solo. Quitando estos casos, es como hay muchísimos otros ejemplos infinitos, ¿no? En nuestro día a día, en nuestro cotidiano, seguro que, yo qué sé, ayer, cada una que nos escuche ayer, seguro que tuvieron unos cuantos, ¿no? Que podíamos haber dicho que no cuando dijimos sí, ¿no? Pero claro, esto es difícil, ¿no? Porque como las mujeres nos enseñan, ¿no? También a esto, ¿no? A nivel social. Ahí quería ir. Ahí Claro. quería ir. No es que sea difícil, es que no nos han enseñado o no hemos aprendido, sí, porque esto también luego es un aprendizaje o desaprendizaje, pero básicamente a poner límites y a escuchar nuestras necesidades, porque muchas veces, porque no tenemos tan identificado lo que necesitamos y nos cuesta expresarlo, porque tampoco no se ha dicho que eso importaba o no se nos ha explicado que eso importaba o no se ha dado el espacio. Entonces, bueno, también, yo muchísimas veces tengo la sensación de que se trata más de desaprender que de aprender. Sí, tal cual, tal cual. Y de estar, ¿sabes? De estar conectada, efectivamente, ¿no? Como tú has dicho, estar conectada con nuestras necesidades. Es que esto es tan importante para todo, o sea, a nivel de salud, a nivel de salud emocional, de salud mental, de salud física, bioquímica, o sea, a cualquier nivel. Porque muchas veces, claro, si yo no estoy conectada con mis necesidades y no me nutro, o sea, no me autocuido, no me permito, ¿no? También como estos espacios, pues claro, al final, ¿qué ocurre? Que llego a mi límite. Entonces, cuando llego a mi límite, mi cuerpo explota. Y entonces, cuando mi cuerpo explota, pues aquí dice cosas de las que luego a lo mejor me arrepiento. O mi microbiota ya me está diciendo, pues, ¿sabes qué? Que ya me da igual todo y entonces te hago gritar, ¿no? Porque esto también a veces viene de las cosas, ¿no? Esta rabia, ¿no? Entonces, claro, es como dice, y luego todo eso se podía haber evitado. ¿Cómo? Pues es tan difícil, ¿no? Como tan difícil, tan fácil, o bueno, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Como de desaprender y aprender a estar en contacto con nuestras necesidades y con lo que queremos. Esto es un aprendizaje de vida, ¿sabes? Porque muchas veces lo que decíamos antes, ¿no? Cuando una se cree que ya lo tiene, pues la vida te pone otra situación y te das cuenta de que igual no lo tenías tan aprendido, ¿no? Es como, bueno, y a veces depende del ciclo menstrual es más fácil, ¿no? Pues conectar con nuestra necesidad o nos la cuelan más fácil también, ¿no? Totalmente. Oye, Marta, y bueno, es que de hecho este podcast nace también de eso, ¿no? O sea, de mi necesidad en este caso de comunicar o de compartir espacios para comunicar y hacer una cosa que me encanta, que es pues esto, los podcasts y la radio, pero también de escuchar las necesidades y quizá inspirar a otras personas, especialmente mujeres, y ya si redondeamos, pues con alta sensibilidad, pues inspirar a escucharse, ¿no? Y a reflexionar y actuar sobre, vale, ¿qué necesito yo y cómo esto puedo ponerlo a mi servicio y luego también al servicio de los demás? Que creo que también es esencial. ¿Y a ti qué te apasiona, Marta? Pues a mí me apasiona un montón de cosas. La verdad es que yo soy muy apasionada en un montón de cosas, ¿eh? Pero mira, a mí una de las cosas que me apasionan, que alguna vez la hemos comentado, es los alimentos, la comida. No, yo digo, es que a mí me apasiona la comida. De hecho, esto lo cuento siempre así en petit comité. Esta creo que es la primera vez que lo cuento así en un ¿Sí? más abierto. Porque yo siempre digo, es que a mí me encantan los alimentos, me encantan los colores de la comida, me encanta el olor de la comida. Y cuando digo comida, no solamente me refiero a platos preparados, es que el olor de un melocotón es una locura. Unas fresas, ayer compré unas fresas. Unas fresas de estas buenas que olían buenas.
A veces compras fresas buenas que huelen como a chucherías, ¿no? Esta cosa que es muy rico. Entonces a mí esto me encanta y yo siempre digo, yo creo que si no me dedicara al mundo de la alimentación sería cocinera o no sé, porque digo, yo es que no me basta con pensar en la comida a la hora del desayuno, ¿no? A la hora de la cena, a la hora de la merienda, de la cena o de ¿no? del almuerzo, sino que es que yo tengo que hablar de comida, escribir de comida, leer sobre comida, o sea, sobre comida, sobre alimentos, ¿no? Para que nos entendamos, o sea, todo el rato. Entonces, es como para mí es un placer, ¿no? Me viene una paciente, hablamos de alimentación, viene otra paciente, hablamos de alimentación, y yo termino las 8 horas hablando de alimentación y soy feliz. Es como, de verdad, es una pasión, ¿no? Entender qué ocurre, ¿no? Que pues cuando un alimento entra en el cuerpo, no solamente desde los sabores, sino todo. Por eso digo, es como la alimentación en todo su conjunto, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué propiedades tiene cada alimento? ¿Cómo huele? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se prepara? ¿No? O sea, todo. Esto me apasiona. Y otra cosa, muy rapidito, que también me apasiona es escribir, ¿no? Que esto Miriam lo sabe muy bien porque hemos escrito muchas cosas juntas. Me encanta escribir, ¿no? Para mí es como que me ayuda a centrar ideas, me ayuda, también me da como calma, ¿no? A nivel de pensamiento. Me es muy terapéutico, o sea, es como escribir cosas, pues yo qué sé, de cosas más oficiales o, bueno, yo qué sé, mis libros o artículos o lo que sea, pero también escribir mis cosas, hacer mis propósitos de primero de año, yo qué sé, escribir mi lista de lo que voy a hacer este fin de semana, todo, a mí todo lo que es escribir me encanta, ¿no? Es como me voy a una charla y me llevo la libretica y escribo. Me voy a una reunión con tal y tomo nota, o sea, es que me encanta, no lo puedo evitar, es como todo el rato. Bueno, tengo que decir en directo que Marta es la artista de las libretas, pero bueno, es que no os podéis llegar a imaginar el nivel de preciosura que tiene en su caligrafía, los colores que escoge, la estructura de lo que va a escribir. O sea, de hecho, yo le pido apuntes a ella, es la reina vamos, me flipa. Y mira que a mí me gusta escribir, pero yo soy muy desastrona escribiendo, es decir, escribo mucho al impulso. Tú no, tú lo escribes muy bien y muy bonito. Es que es Me como una encanta, meditación, ¿sabes? me Y entonces es flipa. como, yo me acuerdo, ¿no? Que cuando estudié el máster de PNI, de psiconeuroinmunología, las compañeras de al lado de la mesa me decían, te vamos a robar tus libretas, porque yo iba con una libreta, me acababa una libreta y empezaba otra, ¿no? Y entonces iba con no sé cuántas libretas, fueron 2 años, entonces no sé cuántas libretas usé, pero es como porque decía, es que haces nubes y subrayas y haces recuadros y haces... Porque claro, yo mientras el profesor se ponía a hablar algo aburrido, ¿no? Yo qué sé, eran cosas muy interesantes, pero a veces tocábamos temas aburriditos, pues como yo me ponía a subrayar y a escribir, yo no sé qué, o sea, es que a mí es como que me transporta, ¿no? Es como que escribir me encanta. Así que mira, son como mis 2 pasiones, ¿no? Pues mira, en eso coincidimos. Y fíjate, a mí me encanta escribir, siempre me ha gustado muchísimo, pero yo no era consciente de cuánto escribía hasta que empecé a hacer mudanzas. Y con las mudanzas venían mis libretas. Y ahí yo decía, a ver, Miriam, una cantidad de libretas de escribir, hasta el punto de que, y ahora me da pena haberlo hecho, pero tuve también mi fase maricondo de decir, no hace falta llevarse todo contigo, déjalo ir. Ahora me arrepiento, lo confieso. Pero en ese momento, aprovechando alguna verbena de San Juan, quemaba las libretas, hacía todo un ritual también como para despedirme de ellas y darle las gracias. Y sí, lo de la escritura es que es una cosa que siempre me ha apasionado. Así que cuando tú y yo compartimos textos y nos los vamos pasando, me lo paso como una enana. Pero, y luego la comida, pero fíjate, a mí con el tema de la comida y de la cocina, tuve como un amor y desamor. Hubo un momento, porque a mí me ha gustado siempre mucho hacer de anfitriona, bueno, tú lo sabes que ha venido a casa, ¿no? Cocinarle a la gente, preparar comidas, preparar cosas, eso es una cosa que yo desde siempre, desde muy jovencita lo hacía, cuando me independicé, pues lo hacía en casa. Pero luego me pasó una cosa, y es que me harté. Me harté de hacerlo, te juro, me harté. Y ahora me encuentro con muchos, ahora lo he vuelto a recuperar, porque siempre me ha gustado cocinar. Pero porque tiene esa parte de los colores, de las texturas, esa parte zen también de meditación consciente, ¿no? De ver de sentir cómo cortas, ¿no? Cómo manipulas el alimento, cómo lo cocinas hasta que se dora. O sea, tiene todo un proceso que es realmente una alquimia y es muy bonito. Pero luego me he encontrado con amigos que al cabo del tiempo, pues al volver aquí a Barcelona me dicen, oye, a ver cuándo quedamos y me cocinas. Y yo me lo quedo mirando en plan, tú ya no, o sea, ni de coña. ¡Qué listo! Exacto. Pero sí que es cierto que los alimentos, cuando le damos la vuelta, ¿no? Y no solamente desde el disfrute, sino del proceso,
nos ofrecen, en realidad nos están ofreciendo el despertar de todos los sentidos, del sonido, del olfato, del gusto, de la vista, del tacto. Entonces es una manera de canalizar muchísimo también, antes que estábamos hablando del estrés, es una vía muy bonita también a través de la cocina, de trabajar y de liberar también esa tensión, ¿no? Y de estar presente. Y de manifestar nuestra creatividad, nuestro arte. Exacto, sí, Como absolutamente, es una vía de creatividad, sí señora. Claro, porque realmente es como, fíjate, ¿no? La mayoría de las estrellas Michelin están dadas a hombres, ¿no? Y las mujeres que hemos cocinado toda la vida, las grandes recetas de la cocina, Sí señora. están hechas e inventadas por mujeres. Esas maravillas para el paladar, o sea, ¿no? Es como surgieron de la genialidad de muchísimas mujeres, ¿no? Entonces es como, es un arte en toda regla. Y es bonito, ¿no? Cuando conectamos con esa parte. Desde la cocina o desde el propio alimento, por ejemplo, las mujeres que tienen un mini huerto urbano en su terracita, ¿no? Y van viendo crecer el tomate y huelen ese tomate, es como, es que eso es, por eso digo que es como, bueno, todo esto es bonito porque al final es estar en contacto con la naturaleza, con los frutos de la tierra, con qué hacemos con ellos, con cómo nos cuidamos, ¿no? Eso es todo es que es todo un ritual, ¿no? Desde cultivar tu comida, ¿no? Eso en distintos niveles, ¿no? Cada uno, pero desde cultivar tu comida, preparar tu comida, poner bonito tu plato como esa reina mora que tú eres, ¿no? De no comer de rápido, así, de la nevera a la boca, no. O sea, una se pone, se hace un altar en la mesa, ¿no? Y se lo regala, ¿no? Y luego se regala pues esa comida rica y tal. O sea, eso no sé, es de las cosas, yo creo, ¿no? Que todas nos merecemos en algún momento. Y si no nos gusta cocinar, bueno, pues buscar sitios donde cocinen rico y tal y nos podamos dar también como este homenaje, ¿no? Porque no necesariamente nos tiene que gustar todas las cosas. Claro, obvio. Muy bien, guapísima. Bueno, pues, oye, yo creo que ya hemos salido de una granja y nos hemos metido en la cocina y en la alquimia, o sea, hemos hecho un redondo. Totalmente. Espero que te lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado tanto como yo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Ay, la verdad es que sí, nos ha dado tiempo así como hablar de todo y muy interesante y yo creo que sí, yo creo que yo lo he disfrutado un montón. A mí hablar de todas estas cosas me encanta, o sea que mira, hablarlas así en tu rinconcito ha sido un gusto. Y bueno, también espero que las personas que nos escuchen pues también hayan disfrutado y les haya inspirado y tengan curiosidad también por bichear quién es Marta León. Y nada, que nos vemos en la próxima. Que un beso muy grande para todas. Un besito inmenso. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si quieres enterarte en cuanto se publique uno nuevo, no olvides suscribirte al podcast y por supuesto me ayuda muchísimo conocer tu opinión y tus sugerencias. Así que si quieres escribirme puedes hacerlo a través de mi página web inspiramovimiento.com, donde además encontrarás el resumen de cada episodio y algunos regalitos extras. Estamos también en contacto a través de mi cuenta de Instagram, inspira_Miriam Díaz. Y desde aquí muchas gracias por estar y seguimos.